un momentico a que llegue más gente, que estamos muy poquitos. Ahí me escuchan bien, muchachos. Sí. Perfecto. Bueno, esperemos un par de minuticos. Y arrancamos. Muchachos, aprovecho para preguntarles algo. ¿A ustedes los otros profesores les ponen cámara? No todos. Ah, ok. Yo era que de pronto al no ponerla estuviera, no sé, descachándome con algo del tecnológico, pero bueno, si no soy yo sola, entonces no. Bueno, que no me vean la cara de recién levantado. No, pero yo tengo profesores que ni conozco. Pues no prenden la cámara, ni tienen ni foto, nada. Entonces no creo que haya problema por eso. No, bueno. Bueno, al menos yo sí tengo la foto ahí para que sepan quién les está hablando. Muchachos, me está empezando como gripa, entonces si me da un ataque de tos, no se asusten. Están 19 todavía. Estoy acá leyendo. En un minuto y arrancamos. Bueno, 15. Irán llegando. Bueno, entonces ahora sí iniciamos oficial la clase. Muchachos, buenos días. Bueno, primero que nada, mil disculpas pues por lo que pasó la semana pasada, pues no, pues después acá averigüé y era que estaban haciendo como un arreglo eléctrico de acá en la cuadra y dañaron el internet y bueno, y de hecho todo el día no tuve. Am, entonces disculpas por eso. Les pregunto, muchachos, ¿cómo les fue con los videos que les mandé? Si fueron entendibles, claros, nos quedaron dudas. Profe, yo Ajá. pues por mi parte me los vi y muy claros. Inclusive pues como no hubo la clase, me tomé el tiempo de instalar el Visual y descargarme el SDK y el emulador pues del Android y cacharrear ahí un rato pues a ver si me funcionaba como aparecía en el video, pero me resultó un problema. Por ejemplo, yo
yo creaba la solución en el escritorio, pues porque en el escritorio tengo una carpeta con todas las clases. Y al momento de correr el emulador, me sacaba error, me decía que un archivo no se encontraba. Y después de mucho investigar ahí en internet, nada me da la solución y creé otro proyecto desde cero y lo puse en la raíz, pues en el C, y de inmediato me encontró el archivo que me faltaba y empezó a correr. O sea, de la nada, como que no tenía los permisos Visual Studio para ir hasta el escritorio de mi usuario y coger los archivos de compilación y ejecutar. Pero el resto estuvo muy entendible, muy claro. Excelente, excelente, John. Mira, de pronto, pues así como con lo que me estás describiendo, se me ocurre que puede ser un par de cosas. Puede ser, eh, yo no sé por qué el Android, pues el Xamarin en Visual Studio tiene el vicio de que cuando uno abre un proyecto en el que estaba trabajando antes, a veces toca esperar por ahí 2, 3 minutos a que reconozca todas las librerías. Por algún motivo, le sale a un error tan y uno vuelve y lo abre, y digamos que lo deja descansar 2 o 3 minutos y ahí sí le da. Puede ser eso o puede ser lo que estás pensando, que de pronto sea una situación de permisos, que te toque abrir el Visual Studio en modo administrador, puede darse también. Mm, Pueden ser varias cosas. De pronto, si te vuelve a pasar, compartimos pantalla un momentico y miramos. Bueno, y aprovecho para decirle a todos, si alguno tiene un problema que esté pues atascado, no se queden ahí como pues mirando para el techo, sino que pues o sea, ustedes saben que en esta clase pueden interrumpir cuando quieran, profe, tengo este problema, profe, tal cosa, incluso compartimos pantalla, lo miramos, porque puede ser que otros de ustedes tengan el mismo problema y estén callados. Entonces, a mí me gusta mucho hacer eso, me gusta mucho que interrumpan. Eso aquí está muy bien visto y también que compartamos pantalla, miremos entre todos y pues, o sea, y resolvemos los problemas entre todos. Eso está muy bien. Ah, bueno, aprovecho para hacer publicidad. Vean el canal del que yo les mandé esos videos, es pues mi canal. Entonces, no miren lo que ve su profesor. A ver, tu canal. Pues aprovecho para decirles que se suscriban. Yo aquí monto todas las clases. Incluso acá monté las de hace ya 15 días, por Dios. Y acá montaremos pues las de hoy. Am, y además también pues tienen como las clases de semestres pasados por si quieren incluso adelantar tema de varias materias. Y tienen acá un mini curso de C Sharp. Y estos videos de acá, que de acá le puse 2, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, es básicamente lo que está en el MUFOR, pero súper resumido, súper así, pues sí, breve al punto. Mejor dicho, si se ven esto desde este video que dice acá 1, 1 tipos de datos hasta 4, 2, ahí ya ven, ya ven todo el MUFOR de la materia. Entonces les recomiendo que se suscriban. Les voy a poner el enlace acá. Eh, El enlace no me acuerdo si ya se los había puesto, pero en todo caso ahí quedó. A ver que yo salgo acá desconectado. Listo. Eh, bueno, eso por ese lado, ya saben. Ahí está todo, ahí está absolutamente todo. Llegamos hasta donde va hasta lo que dice el MUFOR, pero normalmente de pronto el que se haya puesto a ver los videos va a ver que el MUFOR lo acabamos, digamos, en 3/4 partes del curso. Mm, Después de ahí ya nos ponemos como más a cacharrear en Android, como a ver como el uso de otros componentes del celular que en el MUFOR no están pues descritos. Nos ponemos a ver la instalación de APKs, la publicación en tienda, la,
como la compilación y otro montón de cositas. Bueno, listo por acá, por YouTube. Ahora, muchachos, acá en el TDA virtual, esperen que no veo dónde está el coso. Acá, construcción de software 5, 2001, 2021, 2. Acá, muchachos, tenemos todo el tema del MUFOR también. Ahí tenemos presentaciones, tenemos videos, tenemos todo para que ustedes si tienen por ahí tiempo libre, no sé, em, lo miren. Ahí están los videos míos, presentaciones, el repositorio en GitHub. Este mosaico le dicen aquí que dice conferencias anteriores. Ahí están las clases del semestre pasado, bueno, el semestre antepasado en realidad, por si ustedes las quieren observar. Tenemos acá donde dice presentación del curso, bueno, el LinkedIn mío, el MUFOR y bibliografía. También tenemos, toda esta bibliografía nos va a servir todo el semestre. Incluso tenemos este libro que lo liberaron y lo tienen ahí completico. Pero lo liberaron, espero yo que no vaya a ser que estemos ahí pirateando. Yo creo que no. Ah, muy grande, entonces se demora en cargar. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí sí está un montón de cosas sobre Android. Que si ustedes las quieren mirar, ahí está. De hecho, ese es el libro que nos recomienda el MUF. Sí, entonces ahí está para que ustedes cacharren. Acá van a estar los enlaces pues a las evaluaciones. Yo les avisaré con tiempo cuando lo vayamos a tener un momento evaluativo. Ahí está todo. Bueno, esto pues son evaluaciones que hice el semestre antepasado, pero las de ustedes van a ser diferentes, entonces vale, paren bolas a eso. Y el enlace a esta reunión. Bueno, les cuento eso rápidamente. ¿Qué más íbamos a hablar antes? Muchachos, el tiempo de la semana pasa, no sé cómo lo podríamos recuperar. Podríamos como, no sé, ir a más velocidad en las clases o sacar, no sé, horitas de asesoría en otros horarios. ¿Ustedes qué ideas tienen sobre eso? Profe, pues realmente yo creería que sería bueno si las asesorías en otros horarios. Lo que sucede es que muchos de los compañeros trabajan y eso lo hace más complicado como para poder, o sea, para poder hacerlo fuera de horario. Mm, Eso mismo había pensado yo. Mm, eh, no sé, porque otra sería como, no sé, meter más tema en las clases hasta que vayamos donde deberíamos ir con respecto a otros semestres. Entonces, no poner tiempo por fuera, sino como volver este tiempo más, de pronto incluso a veces irnos hasta las 4 horas, no sé, no tomar descansos. Y, Pues a mí mm, me parece bien hasta, pues hasta a nivel de darnos me parece bien, ya no sé los compañeros que piensen. No, ¿Qué más opiniones tenemos? Pues la más viable era la que dijo el compañero, la de las asesorías, pero también él tiene razón que
muchos no tienen el tiempo, pero Mm, también está bien, pues por lo menos yo hoy tengo clase todo el día, de 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ouch. pero igual, sí, me tocó duro, pero igual yo creo que las 4 horas como que también están bien, ahí vamos adelantando temas. Mm, también. ah, ¿Saben qué se me ocurre? Mm, ¿Qué tal si hacemos un grupito? No sé, o podemos usar este mismo chat o hacer un grupo de WhatsApp. Y ahí ustedes ponen las dudas que tengan. Y cuando tengan una duda, pues, no sé, les hago un video, ¿cierto? Que todos lo podamos ver y, no sé, reemplazar el tiempo con esos videos. ¿Qué tal? Así no alteramos como el flujo Eh, normal. la verdad me Sí, parece buena claro, idea. parece mejor. A mí también me parece mejor. Sí, porque hacer asesorías en, pues, en horarios que de pronto ustedes no puedan, no nos da. En cambio, pues haciendo un video, pues ustedes si quieren lo ven por allá a la 1 de la mañana, no sé, en el tiempo que tengan más libre. Bueno, entonces, hacemos eso aquí o hacemos un grupo de WhatsApp. ¿Qué opinan? Profe, Pues yo mejor, sé que mejor que no te escuché, disculpa. profe, mejor el grupo de WhatsApp. Listo. Ahorita lo armamos. Yo ahorita lo hago. Para que no me. No, mentira. Ahorita les paso el enlace y nos unimos todos. Y hacemos eso, profe. ¿Esto cómo se hace? Tal. Entonces, listo. Ya te monto la explicación en un video, tal. Y les mando el enlace. Y así todos lo vemos. Eh, bueno, quedemos así. Muchachos, qué pena. Bueno, entonces, voy a abrir por acá Visual Studio. Un momento, porque no recuerdo dónde iba. Estábamos haciendo un repaso rápido de C Sharp, que creo que nos faltaron nada más un par de cositas por ver. Entonces, el plan de hoy es, vamos a ver qué nos faltó de aquí, si nos faltó algo. Después, los voy a aburrir con una presentación que hay que verla, porque está en el MUFOR, pero ahí se pueden preparar un cafecito mientras me escuchan hablar a mí. Una presentación sobre, digamos, fundamentos de Android. ¿Qué es Android? ¿De qué se compone Android? Ta, ta, ta. Em, y después ya sí empezamos bien con el tema de Xamarin. Ya, bueno, ahí nos tomaríamos un descanso después de la presentación, un descanso que puede ser cortico de 10, 15 minuticos. Y luego ya nos vamos a meter con Xamarin en sí. Eh, Muchachos, denme un segundito que están tocando la puerta. Un momentico. Eran unos niños. Qué pena, muchachos. Ah, bueno, entonces después de la presentación nos tomamos un descansito y ahí ya empezamos a ver lo que sería el último video que yo les mandé la semana pasada, que era de, ¿cómo se llama? Eh, pues digamos como de una exploración del entorno de desarrollo pues de Xamarin en Visual Studio, cómo lo instalamos, qué nos ofrece, qué componentes podemos ver ahí. Y de pronto, si alcanzamos, empezamos a hacer el Hola Mundo en Xamarin. Bueno, que Visual Studio y se hace esperar.
Listo. A ver, entonces habíamos llegado hasta los condicionales en C#. Bueno, acá nos quedaría por ver, muchachos. Rápidamente, nos demoramos 20 minutos, media hora. Lo que son los ciclos en C#, que en realidad pues las podemos ver muy por encima porque yo creo que ustedes vienen de hacer C#. Y vamos a mirar también muy por encima lo que son listas, listas y vectores, que eso también lo vamos a utilizar en Asha Marine, entonces también lo vamos a estar revisando. Bueno, ya los voluntarios, muchas gracias, muchas gracias. Ya hablé con la coordinadora y los puse de testigos de que habíamos hablado de esto. Entonces, los en C#, muchachos, tenemos 4 tipos de ciclos. Tenemos el primero, while. Segundo, while. Tercero, for each. Si yo le fuera a poner importancia a esto, en el for each lo vamos a estar utilizando, pónganle el 70% del tiempo. Vamos a estar haciendo for each. For, vamos a estar haciendo, pónganle el 15% del tiempo. While, no se usa casi. Y acá este va a ser un 4%. A 90. Digámosle a esto 85. Eso. Ese es el orden de importancia de estos ciclos. Entonces, vean. While. Muy sencillo. La sintaxis de esto es esta. While. Y ponemos la condición que ejecuta el ciclo. Y después las instrucciones. Que van en llaves. Esta condición puede ser cualquier valor, al igual que con los ifs, puede ser cualquier valor lógico, booleano. O sea, puede ser directamente un true o false, como puede ser una función que nos devuelva true o false, como puede ser una operación, una desigualdad, por ejemplo, esto igual a esto mayor que esto. O incluso puede ser una comparación, por ejemplo, no sé, casa igual a lo que esté en tal variable. Las posibilidades son infinitas. Entonces, ejemplo. Ahí. Vamos a hacer una cosa que se ejecute, que use los números del 1 al 10. Entonces, int números while, a la 1. Entonces, while, números while menor que 11 o mayor o igual a 10 también. Entonces, vamos a decirle punto writeLine, muestre los números. Ahí estaríamos mostrando los números del 1 al 10. Bueno, usos de esto. Usos del while. Cuando ejecutamos los que no sabemos cuántas iteraciones van a tener. Ejemplo de eso, y ya lo veremos cuando estemos en ese punto de aquí a 15 o 20 días. Vamos a estar ahí. Archivos. Leer un archivo TXT. Por ejemplo, ustedes saben, esos archivos de texto, TXT, archivos planos, pueden tener n número de líneas. Entonces, con el while, digamos que
abrimos el archivo, ponemos un while y la condición sería leer hasta que se llegue al final de ese archivo. Y en el bloque de instrucciones, pues pondríamos lo que vayamos a hacer con esa línea que acabamos de leer. Como no sabemos cuántas líneas tiene un archivo TXT, entonces ahí usamos while. No podemos usar ni for ni for each porque ahí sabemos cuántas iteraciones van a ejecutarse. En cambio, en while es hasta que queramos o hasta que podamos. Bueno, otro uso del while. Cuando ejecutamos operaciones infinitas. ¿Cómo es eso que operaciones infinitas? Resulta que nosotros podemos hacer esto. While true y aquí ejecutamos lo que haya que ejecutar. Aquí las instrucciones que sean. While true siempre va a ser verdadero, obviamente, porque verdadero igual a verdadero. Entonces, si tenemos, por ejemplo, programas tipo demonios, tipo spools, tipo algún programa que esté escuchando algo siempre, que tenga que estar siempre en ejecución escuchando. Con escuchando me refiero a mirando constantemente si una variable o un valor en cualquier origen ha cambiado. Entonces usamos un while. Listo. Por el lado del while. Muchachos, si voy muy rápido, me dicen. Recuerden que a mí me gusta que me interrumpan. Bueno, sigamos. Do while. No me estoy deteniendo mucho acá, muchachos, sino que voy en quinta porque pues esto ya lo vieron el semestre pasado y es más como un retomar, ¿cierto? Refrescarles la memoria para empezar con más velocidad aquí. Do while. Do while es prácticamente lo mismo que el while. ¿Cuál es la diferencia? Que en el while la condición para correr este bloque de instrucciones aquí se evalúa después de que el bloque de instrucciones se ejecutó. Aquí vean que la condición está al principio. Entonces, para poder entrar por primera vez al bloque de instrucciones, se evalúa la condición. En el do while, la sintaxis es así, primero el bloque de instrucciones y después while, la condición, y por alguna razón hay que acabar en punto y coma. Bueno, por alguna razón no, para que el compilador no vaya a confundirlo con un while normal. Esto, como ven, tiene la particularidad de que el bloque de instrucciones se va a ejecutar al menos una vez, que sería la primera vez. Vamos a hacer exactamente lo mismo de mostrar los primeros 10 números acá, pero con do while. Y vamos a darle un twist a eso, un twist plot para que veamos una pequeña variación en la lógica. Esto vamos a poner el número do while. Voy a decirle a ver, casi me fue la mayúscula, ese minúscula. Vamos a hacer un cambio aquí. Vamos a hacer el incremento antes, nada más por un poquito el ejercicio. Esto acá. Los console.writeLine. Entonces vean, él empieza en 0. Arranca aquí, acá no se evalúa nada, sino que entra directamente a hacer el incremento y después acá mostraría ya el 1 porque empezó en 0, sigue en 1. Y el corte acá, ya por ejemplo, este.
cuando llegue acá y haya acabado de imprimir el 10, el ciclo se rompe. Entonces, bueno, eso es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Entonces, ya saben. Usos de esto realmente no hay muchos usos. Es como para cuando estamos mostrando menús en consolas. Pues ustedes saben que, por ejemplo, cuando uno está haciendo un programa en consolas, entonces uno muestra un menú, por ejemplo, opción 1, hacer tal cosa, opción 2, hacer tal cosa. Eso se hace con un do while porque necesitamos mostrar ese menú al menos una vez, que sería pues la primera vez. Pero de resto, muchachos, seguro eso tiene otros usos, pero en la práctica no se me ocurren más. Eso no es tan usado. Bueno, por. Entonces el for es el para de toda la vida, de todos los lenguajes. Eso, un for se ejecuta, muchachos, digamos que el por dentro es un while, pero que me incluye un incremento, un decremento o un contador ya dentro de la propia instrucción. Entonces, el for lo que nos permite es ejecutar un número de iteraciones definido, un número de iteraciones que ya sabemos más o menos cuántas van a ser, dependiendo de las variables pues, con las que lo definamos. Sí, es de eso. Por eso. Vamos aquí a hacer una inicialización del contador o contadores, pueden ser varios. El for es lo más flexible que hay. Ya vamos a ver un ejemplito. Inicialización del contador. Después, vamos a poner la condición. Miren que todo esto se separa con puntos y comas, no con comas. Y eso tiene un sentido que ya lo vamos a ver. Luego la condición que se evalúa, mientras esa condición sea verdadera, el for se ejecuta. Y finalmente, la variación del contador. ¿Por qué variación y no incremento? Porque aunque el 90% de las veces ustedes van a estar poniendo ahí un i más, puede que tengan que poner un i menos, puede que tengan que hacer pasos de dos en dos, sobre todo cuando uno hace algoritmos de ordenamiento, que eso ya no se usa porque ya el link lo hace, pero no falta que lo haga todavía a pata, pues a mano. Podemos tener incluso hasta divisiones ahí. Entonces, ejemplo del for. Vamos a hacer el mismo ejemplo. Números del 1 al 10. Int números for. Igual a 0, pongámoslos. Resulta, muchachos, que acá en el for, inicialización del contador, esto no es necesario hacerlo. Necesidad. ¿Por qué? Porque el contador, y quería que ustedes brincaran aquí, porque quería decirles algo, y es que el contador solo es válido en este bloque de instrucciones. Si yo hago esto y coloco el contador, este número for, acá adentro, que no hay problema, se puede hacer, este número for va a existir en todo el programa. Pero si yo lo coloco dentro del for, así. Ahí ya les digo por qué es ahí. Eso va a ser válido solo aquí. Y más adelante puedo definir la misma variable en otros for. Bueno, muchachos, ¿por qué? Seguramente ustedes ya han visto, pues, en todos estos años ya que llevan estudiando algoritmos y lenguajes, que cuando ustedes usan for, todo el mundo usa IJK. ¿Ustedes saben por qué es eso? Dato No. curioso. Yo no me acuerdo. Creo que Bueno. sí me lo dijeron, pero no me acuerdo.
Bueno, dato curioso, muchachos, de cultura general de la informática. IJK son los, seguro se acuerdan de esto en geometría, son los vectores unitarios en cada uno de los tres ejes. Resulta, muchachos, que este for es una construcción relativamente nueva me refiero a finales de los 80, pero en todo caso, el for no existía, solamente existía el while. Incluso antes no existían ni siquiera los ciclos, todo se hacía con ifs y goto. En todo caso, el for fue una idea que se desarrolló para recorrer vectores y matrices en tres dimensiones. Entonces, siempre usaba ese IJK porque como ese era el uso pensado, usar vectores y matrices con este for. Entonces, por eso usan los vectores unitarios ahí. IJK. Listo. Ya los aburrí ahí con ese dato curioso. No, no, interesante. Sí, deberían de darles a ustedes una materia de historia de la informática o algo así. Cosas muy, muy, muy interesantes ahí. Y que uno las ve y, por eso es que ta. Bueno, entonces ya sabemos por qué siempre ponen IJK ahí. Listo. Ahí tenemos nuestra inicialización de nuestro contador. Es ahí, como acabamos de decir, solo va a ser válida en este bloque de instrucciones de acá. Luego vamos a poner la condición. Mientras esa condición sea verdadera, entonces el for va a correr. Vamos a colocar acá y menor que 10. Menor o menor o igual. Vean, muchachos, acá como regla de, no sé, mnemotécnica, podríamos decir, vamos a colocar menor que el número de iteraciones que queremos ejecutar cuando inicializamos en 0 acá. Yo pongo acá un 1, sería menor o igual a 10, y ahí estaríamos ejecutando 10 iteraciones. Normalmente, también por convención, los contadores en los for se inicializan en 0, pero eso que yo acabé de hacer ahí también es perfectamente posible. Bueno, eso tiene una historia también. Eso tiene una historia y se las cuento cuando lleguemos a vectores dentro de 3 minutos. También hay una historia de por qué se inicializa todo en 0. Bueno, variación y más. ¿Hacer esto también? Sí, ¿por qué no? También se puede. Pero la costumbre de esta, más. Aquí, muy simple. Console.writeLine. Y lo que haríamos sería imprimir y. Ahí tenemos esto más, no sé, legible que lo que podríamos tener con un while o con un do while. Bueno, cosa curiosa aquí que se las voy a adelantar. Porque incluso creo que lo vamos a utilizar en un tema más adelante. Entonces me parece importante que la mencionemos. Vean, este break, muchachos, lo que hace es salir de este bloque de instrucciones y seguir el código acá. Para eso es ese break. A uno le dicen, en el switch, después de cada caso ponga un break. Ajá, ¿por qué? Porque así se hace. Bueno. No, este break lo que hace es salir del bloque de instrucciones donde está. Entonces, si yo acá en el for tengo eso, que lo voy a repetir hasta el 10, pero no quiero sino mostrar hasta el 5 porque sí, puedo hacer esto. Y es igual a 5, acaba de mostrar el 5, es el break. Entonces salga de ahí. Y eso nos va a mostrar hasta el 5 nada más. Ese es un rompimiento. Entonces, lo menciono porque creo que lo vamos a usar más adelante. Esto de lo que hace es forzar una salida de donde estemos. Bueno, los for se pueden anidar. Ustedes ya han visto eso 1000 veces.
igual a i igual a j igual igual a 0, j igual a 0, entonces no vamos a pasar por ahí. Y hay otra palabra clave, es continuo. Ese continuo lo que hace es reiniciar ese mecanismo del for. Si yo pongo un continuo, él no me va a salir del for, sino que va a empezar la iteración siguiente sin tener en cuenta lo otro que hay acá. Esto que hay aquí no se va a ejecutar porque hay un continuo ahí. Y ese continuo, pues normalmente iría dentro de una condición, porque no tiene lógica pues poner un continuo ahí y de pronto pues, dejar código inalcanzable acá. Entonces, tener en cuenta esas dos cosas. Entonces, esto rompe el ciclo o lo que estemos corriendo en ese bloque de instrucciones, porque vean que me pasé. Acá también lo usamos para eso. Y continue inicia la siguiente iteración. Bueno, muchachos, antes de... A ver, yo miro algo, que no me acuerdo si ya vimos vectores o no. Sí los vimos. Perfecto. Y vimos listas también. Entonces, con lo del for each terminaríamos el repaso de C#. For each. ¿Qué es for each, muchachos? For each es un for que le vamos que lo vamos a aplicar a colecciones de datos. ¿A qué me refiero con colecciones? Colecciones es un conjunto de datos del mismo tipo, en general. Entonces pueden ser vectores o pueden ser listas. Cualquiera de las dos cosas nos sirve. Acá no vamos a inicializar número de iteraciones ni nada de eso, sino que simplemente vamos a alimentarlo con la colección que vamos a recorrer y ya él va a pasar por todos los elementos. Simple y sencillo. Sintaxis. For each. Acá simplemente colocamos el tipo de la variable que está en la colección. Ojo, no el tipo de la colección, sino el tipo de variable que está dentro de la colección. Por ejemplo, si vamos a recorrer un vector de enteros, no pondríamos ahí tipo vector de enteros, sino que pondríamos ahí tipo entero, que es el tipo de dato de cada uno de los elementos de la colección. Tipo, vamos a colocar la variable in la colección. Dios mío, colección. Estoy al 100%, muchachos. Siento que me va a dar gripa ahí. Como subiendo fiebre. Bueno. Listo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a definir un vector aquí. Vamos a hacer el mismo ejemplo de recorrer y mostrar 10 números. Entonces vamos a colocar acá vector 10 números. Que no hay imaginación. Entonces acá. 1, 2, 3, 4. ¿Saben qué? 5 números, recorramos los primeros 5 para no perder tiempo ahí. Listo, entonces, voy a colocar acá un for each. Respectivo bloque de instrucciones. Acá vean que definiríamos un int, no un vector de int, sino int. Voy a colocarle número int los 5 números. Entonces, este número es la i de aquí, o sea, lo que va a estar cambiando cada vez que corramos una iteración. Entonces, nos console.writeLine. Y tendríamos esto mismo, pero expresado en un modo en el que no vamos a dejar por fuera ningún elemento de el vector o la lista con la que estemos trabajando.
Esto es más flexible que el for, me parece a mí. ¿Y saben por qué? Porque aquí en vectores, no. En cuanto a vectores, no. Pero en cuanto a listas, que yo sí puedo estar quitando y agregando elementos. Ahí puede que alguno sí se me vaya a escapar. Entonces, este for each me garantiza que vamos a recorrer todo. Números. Nuestra lista 5 números. Sí. Tenemos que. Les digo, muchachos, si me ven en errores hoy es que estoy como enfermoso. Y venimos a la lista tan. La inicializamos así, pero igualmente, muchachos, podríamos hacer esto. Números. Le agregamos un 1. Luego le agregamos. Vamos a hacer de cualquiera de las dos maneras. Entonces vean que. Pongámoslo acá otra vez. Mejor. Que puedo utilizar el mismo nombre de variable porque este número solo es válido dentro de esto. Número in, estos 5 números. Esto mismo aquí. Tan. Y esto va a ser válido. Si yo podría tener un for como estos, pero ¿qué pasa si yo llego y ¡pum! Hice esto? Tan. Ya solo hay 4 cosas. Entonces me tocaría cambiar el for para que fueran solamente 4 iteraciones. Aquí no tengo que cambiar absolutamente nada en el futuro porque esto se me va a ejecutar como está planeado siempre. Viendo el repaso de C#, muchachos. Muchachos, no, ¿saben qué? Otra cosa que vamos a usar muchísimo. Otros 5 minutos, muchachos, de repaso de C#. No, muchachos. Bueno, muchachos, ataque 2. Muchachos, una cosa que vamos a estar usando todo el tiempo y que Oye, no... Ujú. Hola. ¿me recuerdas, porfa, para qué sirve la variable int número? Pues qué funcionalidad sí hay. Claro que sí, claro que sí. Mira, este número nos va a representar en cada iteración por la que vayamos a pasar acá en el for each, nos va a representar cada uno de los elementos por los cuales estamos pasando, los que están aquí, ¿sí o qué? Por ejemplo, en la primera iteración, este número va a valer 1, ¿sí o qué? Segunda iteración, número va a ser igual a 2. Tercera iteración, número va a ser igual a 3, ¿sí o qué? Es equivalente a esto, a la i aquí. Incluso le Listo, ponen i profe. también. Sí, ya entendí. Gracias. Perfecto, no, con todo gusto. Y muchachos, Profe, me las encanta. interrumpo otra vez. Claro que sí. Me gusta que Está participen. el forin y el for off, ¿cierto? No estoy mal. Orin y for off. Sí, sí, no estoy mal. No sé. Orin y for off. Porque Agregaron eso. yo, he- yo he visto, aparte de estas clases, que en varios lenguajes está el forin, que es para coger todos los objetos de un arreglo, y el for off, que no me queda del todo claro. Mm, Ahí sí me corchaste. Realmente no estoy como Aunque consciente de que haya algo. no sé si se aplica aquí en C Sharp, pero en JavaScript sí está. Ah, a no ser que hayan agregado eso en una implementación nueva de C Sharp. No, Y me por eso dejaste con la preguntan, duda. porque no sé. Pues que yo sepa, no. Que yo sepa, eso no existe en C Sharp, pero capaz que sí. Ah, no, eso es otra cosa. Esto no. Eh,
No, en C Sharp yo nunca he visto eso. Si te soy honesto, Ah, eso, profe, nomás tenía esa duda. no hay problema. Pero for in, for off. Bueno, pues voy a buscar y les cuento en el grupo de WhatsApp, porque acá en C Sharp yo nunca vi eso. Pero igual ahorita debo ir a investigar y lo miramos. Si existe, no estoy consciente de que exista, pero de pronto sí lo agregar, no sé. Que no me olvide. Tarde le doy una respuesta a eso. La verdad, no. De C Sharp nunca escuché eso. Bueno, entonces, última cosita. Manejo de excepciones. I catch finally. Esto se usa para. Vean, normalmente, bueno, eso es un debate que hay, un debate enorme, mm, una cosa hasta de peleas sobre validaciones. Lo que a mí le va a saber entender es mejor. Cuando uno va a validar un dato, por decir algo, uno recibe un string y quiere validar si eso es un cierto tipo o no. eh, por decir algo, a ver, un ejemplo. Digamos que yo recibo un string desde teclado y quiero validar, digamos que ese string sea una nota, ¿cierto? Entonces quiero validar que eso sea un entero o un doble y que eso esté solamente entre 0 y 5. Resulta que ese tipo de casos hay gente que les va a decir a ustedes no hagan todo eso con ifs. Y hay otra gente que les va a decir no hagan eso con tries y catches. ¿Esa introducción para qué? Em, ¿Qué es un try y un catch? Vean, un try y un catch es básicamente un bloque de instrucciones especial que lo que me va a permitir es ejecutar este primer bloque y si encuentra que hay algún error o alguna situación que el compilador no puede resolver, ejecute esto, detenga la ejecución de esto y continúe con la ejecución de esto otro acá. Bueno, ¿para qué les dije esa introducción, esa sermona y esa monserga del validador? Muchachos, resulta que esto no solamente se puede utilizar para errores de compilación, sino que yo también puedo provocar esos errores. Hay otra palabra para mostrarles un ejemplo. Throw. Mediante ese throw yo puedo forzar que la ejecución de esto caiga directamente acá al catch. Bueno, de pronto los enredé un poquito ahí por ir muy rápido. Vean, ejecuta siempre, al menos entra ahí. Pero, profe, qué pena, pero ¿en qué casos se usa? Ujú. Muy bien. O sea, Sí, usos de esto. Vean, les digo los usos de esto. Para lo que se diseñó. Errores en tiempo de ejecución. Situaciones que no pueda resolver el compilador. Ese es el objetivo primario del try catch. También se puede usar para hacer validaciones.
Ya vamos a ver esto. Mejor dicho, que no los debí haber confundido diciéndoles eso antes de explicarles esto. Bueno, errores en tiempo de ejecución. Por ejemplo, errores en tiempo de ejecución. Hay muchos, por ejemplo, desbordamiento. Es un desbordamiento. Un desbordamiento es cuando estoy intentando acceder a una porción de memoria RAM que no existe o que está asignada a una variable que no corresponde o que no está asignada directamente. Ejemplo de eso, yo tengo esto, por decir. Ejemplo, tengo esto. No, está. Tengo esto felizmente. Entonces yo digo, int igual a 0, menor que 10 y más. Ejemplo, en la posición i, ser igual a 2. Tengo eso, por ejemplo. Entonces él llega. Y es igual a 0, entonces donde había un 1 le pone un 2, muy bien. Después vuelve a iterar. Y es igual a 1, ejemplo, posición 1, le pone un 2, bien, vuelve a iterar. Y es igual a 2, ejemplo, posición 2. Entonces él ahí va a intentar acceder a el espacio en memoria que está al inicio de ese ejemplo, de esa variable ejemplo, y le suma 2 veces el espacio que ocupa un int. ¿Y qué pasa? Eso no existe. Eso falla. Entonces esto falla en la tercera iteración. Es el desbordamiento. Cuando ustedes dicen, por ejemplo, desbordamiento de memoria porque hubo muchos llamados a una pila de ejecución. O sea, se ejecutó muchas veces una cosa en muy poquito tiempo y se desbordó el vector porque es un vector de las llamadas que tenía que ejecutar el procesador. También eso lo controla este try. Bueno, ese es un ejemplo. Hay muchos otros. Otro ejemplo de error en tiempo de ejecución. Asignaciones a, a variables de valores más grandes que los que caben ahí. Recuerdan que decíamos que, por ejemplo, un byte era de 0 a 255. Eso no se puede hacer, directamente no. Directamente no. Pero si yo intento hacer una conversión, intento hacer un montón de cosas y llega el punto en que sintácticamente, de un modo correcto, intento meterle un 500 a un byte, eso va a estallar. Tendría que hacer unas maromas para poder hacer eso, porque el compilador no me va a dejar, el Visual Studio no me va a dejar el IDE, pero puede darse. Ahora, situaciones que no pueda resolver un compilador. Error clásico. Ustedes lo han visto muchas veces. Asignación de nulos a tipos que no son anulables. Puede darse, puede darse. ¿Eso qué es? Que yo, por ejemplo, muchachos, ¿me pueden dar un minutico que están tocando la puerta? Por favor. No me muero.
Muchachos, qué pena. Tengo que recibir un Rappi. Vuelvo en un minuto. No me muero. Qué pena con ustedes. Muchachos, qué pena con ustedes que... qué momento será el almuerzo. Bueno, ¿qué iba? Sí, muchachos. Situaciones con el try que no pueda resolver el compilador. Vean, esta excepción de nulo. Por ejemplo, hacer un ejemplo aquí. Un entero X. Esa X voy a tratar de darle esto. Él ahí me va a pitar. ¿Por qué? Porque esto no es una cosa de estas. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Un poquito más difícil el procesador aquí. Acá, ¿por qué me está? Y es variable, pero se usa como tipo. Bueno, porque ahí todavía no. Bueno, tenemos que hacer la conversión. Bueno, ahí lo engañamos. Engañamos al Visual Studio. Él ahí no sabe en texto, o sea, eso sintácticamente está bien, pero él no sabe que yo le voy a meter un null a un tipo que no es anulable. Entonces ahí va a haber un null reference exception. Tipo clásico. Este. Error de división por cero. La misma cosa. Si yo intento hacer una división y el denominador es un 0, también va a haber otra excepción. ¿Cierto? Pues matemáticamente sabemos que eso puede ser más o menos infinito, pero aquí en el sistema no hay cómo resolver eso.
Entonces ahí lo tienen. Hay muchos otros tipos de excepciones. Hay uno... le dan acá el autocompletar. Ahí les va a decir todos los tipos de errores que esto tiene. Un error de violación de acceso, cuando intentamos, por ejemplo, leer un archivo al cual el usuario que está ejecutando el proceso no tiene acceso. Error de argumento nulo, argumento fuera de rango. Argumento fuera de rango es, por ejemplo, cuando tenemos una función con un vector como parámetro y resulta que nos salimos de la cantidad de elementos que tiene eso, por ejemplo. Tipos que no concuerden. Error aritmético, queremos sumarle un valor a una cosa que ya tiene el valor máximo, por ejemplo, un entero. El que les decía división por cero, librería no encontrada. Hay mil cosas, ¿verdad? Memoria insuficiente. Conversión inválida. Conversión entre tipos inválida. Esto se usa cuando uno está trabajando globalización, que la vamos a tocar también tangencialmente en este curso. Asignar un usuario que no exista. Un usuario 100, eso no existe, por ejemplo. Bueno, mil cosas, muchachos. Ahí les dejo de tarea que miren todos los tipos de excepciones que hay. Vean, excepción de una función no implementada. Existe la definición de la función, si es, por ejemplo, un método virtual de una clase y no lo implementamos. Ahí está. Full reference. Un objeto que ya se destruyó y estamos bregando a utilizarlo. Se acabó la memoria. Bueno, tantas cosas. Ahí les dejo de tarea todas las excepciones que pueden ocurrir. Entonces, cuando ocurre una cosa de esas, se va a ejecutar este catch. Aquí en este catch, normalmente, vemos esto. Excepción X. Por alguna razón, pues, los errores siempre los llaman X. Pero le podemos poner el nombre que queramos, pues, o sea, la convención es ponerle X, pero incluso en otros lenguajes le ponen E y ya. Entonces, ¿qué es ese? Ese es un objeto que nos va a traer los datos del error. Entonces, si queremos ver qué fue lo que pasó ahí, podemos poner esto. Sol.writeLine. Y acá tenemos acceso a E, que nos tiene, así como importante de todo lo que tiene esto, el message, que es como una descripción de qué fue lo que pasó. El stack trace, que nos trae la última instrucción que se ejecutó antes de que se produjera el error. Y el getType, que nos dice qué tipo de excepción es, null reference, divide by zero, stack overflow exception. Importantes esos. Normalmente uno lo que quiere hacer es que le muestre, digamos, en cristiano, en inglés. ¿Cuál fue el error? Entonces ponemos ese e.message. Bueno, finally, voy a colocar esto acá. Lo que está acá siempre se va a ejecutar. En finally siempre se va a ejecutar. O sea, por ejemplo, venía haciendo el try, hizo el try. Cuando terminó sin errores, se ejecutó final. Otro caso, hizo el try, estalló en alguna parte, ejecutó el catch. De todas maneras va a ejecutar finally. Entonces este finally es como para aclarar que lo que está aquí siempre se va a ejecutar, haya o no haya error en este código que tenemos aquí. Entonces de eso.
uso principal. El uso por el que van a utilizar try catch finally el 90% del tiempo. Bienes de datos. Bienes de datos, ¿qué es? Archivos, bases de datos, servicios, web, o bienes de datos en general. Bueno, uso típico de esto. Lo voy a colocar aquí en comentarios porque va a ser un poquito pseudocódigo realmente. Porque además esto sí lo vamos a usar más adelante, entonces no desesperen que este código lo vamos a ver. Era una base de datos. Era una base de datos. Trae. Lo que vamos a hacer típicamente. Lo que vamos a hacer típicamente es acción a la base de datos, ejecutar el SQL que vayamos a ejecutar, no sé, procedimiento, updates, inserts, y después cerramos la conexión. Siempre hay que cerrar la conexión a una base de datos, muchachos. Siempre. No podemos dejar un puerto ahí vivo escuchando, perdiendo el tiempo porque no cerramos una conexión. Porque además eso es un error de seguridad garrafal. Esos puertos que quedan abiertos los puede aprovechar alguien y correr instrucciones por ahí. Inclusive acceder a historiales de instrucciones que hayan pasado por ahí, coger tokens, coger credenciales. Entonces siempre, absolutamente, el 100% de las veces tenemos que cerrar esa conexión que hagamos con una base de datos. Entonces digamos que tal. No sé, acá en el catch digamos que vamos a mostrar el error que haya podido ocurrir. Digamos que, por ejemplo, abrimos la conexión, ¿tá? Vamos a mandar un SQL y resulta que ese SQL está mal formado. Entonces ahí hay un error. ¿Tá? Mostrar error. Y hoy no cerramos la conexión, falló aquí. Entonces ahí tenemos un problema muy grande y nos tenemos que dar látigo si hacemos eso. Nos tenemos que autocastigar de alguna manera, eso no se hace. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Cerrar la conexión, no lo vamos a hacer en el try, sino que lo vamos a colocar en un final y acá. De modo que si abrimos la conexión y hay un error, la base de datos no está disponible, no tenemos acceso a cualquier cosa, muestra error y cierra la conexión. Inclusive, si no pudimos abrirla del todo, tenemos que cerrarla o intentar cerrarla para estar completamente seguros de que no haya sido un error en la apertura como tal, sino por ejemplo un problema de autenticación. Entonces quedó abierta. De todas maneras cerramos. No alcanzamos a abrir, cerramos. De todas maneras no importa. Esto nunca puede faltar. Abrimos la conexión, ejecutamos el SQL, hubo un error en el SQL, mostramos el error, cerramos la conexión que ya abrimos. Entonces, cantaretazo ahí. Listo. Preguntas, muchachos. ¿Estamos bien? De momento Sí, sí. vamos bien. Muy bien. Ahora esto se cierra pues nuestro repaso de C#. Este código, muchachos, lo voy a poner aquí en el grupo de Teams. Y lo voy a hacer de una vez porque después se me olvida. Aquí en materiales de clase, nuevo documento de Word será. Todo ese código ahí, por si después lo quieren mirar, ya saben dónde está. Material de clase, que sí ya quedó grabado. Sí, quedó.
Maldito sea. Dios. Bueno. Cerramos aquí. Profe, usted ya Entonces, tiene habilitado el virtual. el tema virtual. Sí. Sí, mira, está aquí, construcción de software 5, 2021, grupo 2. Lo que no está es las evaluaciones. Esas pues, cuando sea tiempo, yo les aviso y les digo dónde están. Pero ya tenemos todo el curso ahí, ¿verdad? Repaso de C#, lo que acabamos de ver. Introducción a Android, que es lo que vamos a ver a continuación. Y aplicaciones de Xamarin, que creo que es lo que deberíamos de comenzar a ver ahorita. El Hola Mundo. Incluso vean, ahí pueden hasta adelantar hasta el final del MUF. Está todo ahí. Ahora, si alguno no lo puede ver, muchachos, me avisan. Me avisan porque creo que los matriculé a todos. Creo que ya están todos. Pero si alguno no puede acceder, me pone un mensajito y yo lo matriculo. Ahí me escuchan bien, que me sale calidad deficiente. Sí, sí, estamos. Sí, Sí, se señor, le se escucha escucha bien, bien. profe. Listo. Ahora, muchachos, los voy a aburrir un cuartico de hora. Salimos a descanso y después hacemos lo de, miramos el Xamarin en Visual Studio. Esto no demora mucho, pero hay que verlo. Profe, qué pena. Yo estaba intentando instalar el Visual, pero me pide como mucho espacio. De pronto, o sea, solamente qué tendría que descargar para para ocupar lo mínimo posible. Ujú. Que Mira, no, ujú. No tenés mucho espacio en disco. y es que y no me deja instalarlo en otro. Tiene que ser en el C y en el C tengo apenas uno de estado sólido de 120, entonces ya está lleno. Muy raro que solo te lo deje. Pero tenés la carpeta de archivos de programa o program files en el C. Sí, sí, que Mm, ese es el disco que tengo Estaba de sólido. 120. Ajá. Mm, Bueno, lo que podrías hacer es aquí en el installer solamente dejar este desarrollo para dispositivos móviles.net. Solo Desarrollo para este. dispositivos móviles.net. Ok, Solo este. Hay otros que de pronto no son de interés en esta clase, entonces los puedes quitar. ok. De momento voy a dejar solo esto. Mm, Dale, Gracias, profe. no hay problema. No hay problema. Bueno, muchachos, entonces hay que hablar de qué es Android. Eh, bueno, pues diga, yo molesto con que los voy a aburrir y todo, pero es porque es teoría pura, pero hay que verlo, sobre todo porque ustedes no han, o sea, sonar feo, están vírgenes de programación móvil, ¿cierto? O sea, han hecho programación web, escritorio, pero todavía no hemos hecho programación móvil. Entonces, esta es una explicacioncita que nos va a poner un poquito en contexto. F5, ¿dónde está? Listo. Muchachos, entonces vamos a hablar un poquito de lo que es Android. Todos usamos Android, todo el día, todos los días. Pero igual vamos a explicar qué es eso. Y a ver, em, digamos como a profundidad, qué es lo que eso nos ofrece a nosotros como programadores. Android, pues, yo creo que yo le pregunto a mi abuela, no, mi abuela ya se murió, sí, le pregunto a mi mamá qué es Android y ella sabe, pero vamos a verlo más a profundidad. Bueno, entonces vamos a ver estas tres cositas. Vamos a hacer una introducción a Android, características de Android, aplicaciones de Android. Como dice ahí, que estoy
leyendo la presentación. Bueno, entonces, ¿Android qué es? Muchachos, Android en la base, aunque a muchos les arda, eso es un Linux. Digo que a muchos les arda porque es muy chistoso, porque es como, ustedes saben que siempre ha habido como la discusión entre, es mejor Windows, no es mejor Mac, no es mejor Linux. Bueno, resulta que Android por debajo es un Linux, entonces sí, Linux domina. Pero para las cosas malas no es Linux. Android está lleno de virus. No, que a Linux no le dan virus. Bueno, en fin. Ah, entonces Android sí, por dentro tiene el kernel de Linux. Y es un sistema operativo de código abierto. Ojo, estoy hablando de Android en general, no de la implementación de los servicios de Google, sino Android en general, es código abierto. Que se pensó inicialmente, muchachos, inicialmente, porque ya hoy en día no es así, para dispositivos portátiles, digamos, cosas que no son un PC de escritorio, cosas táctiles, tabletas, eh, teléfonos, relojes, termómetros, ah, dispositivos del hogar. em, sí, esa gama de dispositivos que son como cosas pequeñas, digamos. Bueno, se patrocinó inicialmente por Google y finalmente Google siendo Google, Google siendo el depredador que es, se lo tomó, pero inicialmente solo lo patrocinaban. Eh, Se presentó en 2007, esto ya tiene, ¿cuántos? 15 años casi de desarrollo y se lanzó comercialmente en 2008. Entonces, vean, tenemos otros tipos de sistemas operativos móviles, de código abierto, que esa definición ya es como tan gris, tan incierta. Tenemos Fuchsia, que es el que es puro Google, Ubuntu Touch, que es tratar de llevar Ubuntu a pantallas táctiles, Firefox OS, que pues está más muerto que Diomedes, y WebOS, que era de Hewlett Packard también, que tiene sus implementaciones, pero no está tan difundido, digamos. Bueno, código propietario, en contraposición a eso, pues tenemos iOS, que pues es como la competencia de Android, que ahí va en cuota tiene como un 15% de cuota, algo así. WatchOS, que pues es como su nombre lo indica, para relojes. Windows 10, muchachos, Windows 10 en móviles tiene una participación como del 1%. Ya sabemos la historia, ¿cierto?, de por qué Windows 10 no pegó en móviles, ni Windows 7, ni Windows 8, ni nada de eso. Esa es una historia también interesante. Básicamente lo ahogaron. Era un sistema operativo muy bueno. Yo llegué a tener móviles. Yo llegué a tener varios Lumias. Era muy bueno, pero bueno, le pasó lo que le pasó. Y Kindle, que pues es el sistema que van a utilizar los dispositivos de lectura pues, de Amazon, ¿cierto? La participación en el mercado, les resumo ese párrafo en que es un dominio absoluto y aplastante. 2.000 millones de usuarios activos mensuales. La Play Store tiene 3 millones de aplicaciones. Eso pues es un poquito realmente como pues eso de cuántos millones de aplicaciones tiene una tienda, honestamente es como un poquito como, ¿cómo decirlo sin ser vulgar? Como que es como un concurso de quién la tiene más larga, porque pues, o sea, es una estupidez, porque finalmente lo que vale es como la calidad de las aplicaciones. Y ahí de esas 3 millones, digamos que buenas, útiles, habrá 10.000, no sé, pero bueno. Hay muchas otras App Stores. No solo está la Google Play Store, también está la de Huawei, que pues sobre todo por el problema que hubo
aunque los móviles Huawei era el gobierno chino ahí leyéndole a uno todo, pues lanzaron su propia tienda de aplicaciones por fuera de la de Google. También tenemos la de Amazon, que por ejemplo, si ustedes tienen un Fire TV, esa es la tienda de aplicaciones que van a estar usando. Y la tienda de aplicaciones de Amazon también es la que va a venir incluida para las aplicaciones de Android que se van a poder correr en Windows 11. Bueno, pero si la Play Store es el rey. Listo. Sigamos. Acá una vista gráfica de lo que les he estado cantaleteando en estos últimos 5 minutos. Pues como ven, la participación de sistemas operativos es, pues, o sea, bestial en Android. Empezó como con un cuarto de los sistemas operativos móviles. iOS tenía también más o menos esa misma representación. Este amarillito, si ustedes llegaron a tener un Nokia, yo no creo, ustedes están muy jóvenes para haber tenido un Nokia, pero él venía con un sistema operativo que se llamaba Symbian, que era muy bueno pero tristemente falló porque no se quiso actualizar más. Es como nosotros dominamos, no vamos a meterle más esfuerzos a Symbian. Y finalmente hizo como los dinosaurios. Tenemos por acá sistemas de Samsung, BlackBerry, que también pues ya se fue al olvido, pero en su momento BlackBerry fue como también el rey de lo móvil, por allá en los años 2000. Y otros. Como vemos, otros ya no hay. Windows Phone tuvo su momento, pero también murió. Y ya solo hay Android y iOS. Características de Android, muchachos. Ya metiéndonos un poquito más, ya saliéndonos del mundo de la farándula y entrando al mundo técnico. Android, en principio, solamente funcionaba en procesadores ARM, ¿cierto? ARM, muchachos, también así, dato de color, es una arquitectura que se pensó sobre todo para pequeños procesadores como Arduinos, cosas móviles, no sé, aspiradoras, neveras, Internet de las cosas, bombillos, ah, relojes. Y eso lo que tiene es que tiene una pila de instrucciones más pequeña y tiene un juego de instrucciones más pequeño también. Es reducido, es reducido en comparación a la arquitectura x86 que tiene muchas más cosas y es más potente, pero ARM pues al tener un juego de instrucciones más reducido, pues los procesadores también pueden ser más económicos en cuanto a su arquitectura. Bueno, entonces Android en principio solamente soportaba ARM, pero tras unas modificaciones ya también soporta x86 y x64, que son las arquitecturas estándar del PC desde tiempos por allá de los primeros PC, de por allá procesadores Pentium y eso. Entonces, al soportar también arquitecturas x86, podemos instalar Android en PCs básicamente, hoy en día, pero en principio no era posible. Arquitectura del software en Android, muchachos. Tenemos en la mera base el kernel de Linux. Por eso les digo que esto es un Linux. Solo el kernel, solamente lo que es como el manejo del sistema operativo en cuanto a hardware, o sea, administración de memoria primaria, administración de memoria secundaria, estados de procesador, todo eso que ustedes vieron en sistemas operativos, o no sé si ya vieron la materia de sistemas operativos, me imagino que sí, pero todo eso está ahí. Luego tenemos esta otra capa de abstracción, HAL o HIDE, pues tenemos las dos cosas, de hecho, en esa capa, porque son dos cosas distintas.
Muchachos, ese HAL es como una abstracción a lo que tenemos en hardware. Digamos que aquí en el kernel de Linux le tenemos la administración de memoria a base de unos y ceros, mejor dicho, o sea, muy a nivel de máquina. Y aquí en HAL ya tenemos todo ese manejo un poquito más potable al ser humano. Si en Linux tenemos eh, la asignación de una variable, por ejemplo, la tenemos como eh, se le asigna un nombre que está que está en un índice y ese índice tiene una dirección de memoria donde empieza y un ancho. Eso lo tenemos en Linux. Aquí en el HAL ya tenemos más como definimos la variable como con un nombre, un tipo y ya. Y en Linux ya pues tendríamos más a nivel de hardware la cosa. Y Heidel es como eh, tipo el HAL, pero más orientado a lo gráfico, a la interfaz gráfica. Entonces ahí vamos a tener más opciones, no solo de acceder a CPU, sino a GPU, por ejemplo, y a memoria y a procesos que tienen más que ver con la interfaz con usuario, digamos. Listo. Muchachos, aquí tenemos una capa más arriba. Parece como un video de iceberg de YouTube o algo así, pero al revés. Empezamos desde abajo. Entonces, tenemos una capa aquí, muchachos, que nos contiene varias cosas. Internamente tenemos el runtime de Android, que es, a mí me gusta compararlo con lo que es la máquina virtual de Java. O sea, tenemos ya esa interfaz entre eh, nuestra aplicación de Android y el, ¿cómo decirlo? Y este HAL, que a mí me gusta compararlo con lo que es el lenguaje intermedio.NET. O sea, como esa interfaz entre máquina y lenguaje. Entonces ese runtime nos tiene pues como esa máquina virtual ahí, para que lo que nosotros hagamos acá nos lo pase a esta parte de acá y nos lo ejecute ya en cada teléfono. Entonces, como ustedes deben estar pensando, al estarlo yo comparando con la máquina virtual de Java, este Android Runtime es diferente para cada tipo de dispositivo, ¿cierto? Porque pues si yo voy a correr un, en un teléfono, no sé, Motorola, va a ser un procesador distinto al que tiene un teléfono chino, no sé. Eh, sí, pues, no sé, acá usamos Snapdragon y en el otro estamos usando cualquier otra cosa. Entonces, esto es distinto para cada implementación. Y esto que ya está un poquito más externo, las librerías nativas, muchachos, eso sí es ya estándar. Y ahí tenemos, digamos, las funciones que podemos utilizar pues de Android, que ya las estaremos viendo en el curso. Vamos a estar utilizando mucho estas librerías. Esas ejemplos de librerías nativas, por ejemplo, los métodos que uno utilizaría para acceder a la brújula, al acelerómetro, etcétera, etcétera. Eso lo estaremos viendo en el curso. Subimos más acá un nivel y tenemos el framework de Android, que es básicamente los objetos con los que vamos a trabajar. Por ejemplo, botones, ahí están, ah, listas, interfaces gráficas, eh, spinners, mensajitos de notificación, todo eso está acá. Y eso es lo que vamos a estar utilizando en cuanto a desarrollo. En cuanto a desarrollo, muchachos, nosotros no vamos a pasar de utilizar el framework de Android y las librerías nativas. Esto es lo que vamos a estar trabajando. Esto de aquí para abajo no nos importa. Bueno, pues es bueno conocerlo, pero pues no es nuestro ámbito.
vamos a estar acá. Y las apps, que lo que vamos a hacer nosotros es la punta del iceberg, digamos, pues que es ya lo que nosotros hagamos, literalmente. Prosigamos, muchachos. En cuanto a la arquitectura de Android, y un poquito basados en lo que acabamos de ver. Vean, empezamos otra vez desde el fondo, el kernel de Linux, vean todo lo que nos incluye el kernel de Linux, por ejemplo. Los drivers del hardware, ¿cierto? Por ejemplo, pantalla, cámara, Bluetooth, memoria flash. Este driver de IPC es como la comunicación entre procesos. Mejor dicho, hay procesos que comparten variables. Entonces ese binder lo que hace es como permitir que varios programas accedan a las mismas variables de memoria. Eso es básicamente. Bueno, el resto creo que sí lo entendemos todos. USB, pues por Dios. Keypad, ¿cierto? Teclados y hay teclas físicas. El Wi-Fi, el audio, la administración de energía. Bueno, eso en cuanto al kernel de Linux. Acá Ali y Heidel no lo vamos a tener pues porque son simplemente comunicación entre estas librerías y este kernel de Linux. Entonces pasamos más arriba, muchachos. Librerías, esto ya es más a nivel de hardware. Tenemos la administración de Surface, o sea, el pantalla. Tenemos un framework para los medios. Tenemos el SQLite o SQLite, que eso es una mini base de datos. Es un motor de base de datos que tiene lo mínimo, o sea, si están en lo mínimo para ocupar el menor espacio, para tener las tablas lo más pequeño posible, para ocupar la menor memoria. Este es un mini SQL Server, un mini Oracle. Pues, o sea, porque ¿cómo vas a instalar en un móvil Oracle? SQL Server, pues, no se estalla, le estalla en la mano a la persona si ejecuta eso y le quema la cara o algo así. Entonces, vamos a tener SQLite. Ahora, SQLite, muchachos, y esto va a ser importante más adelante en el curso, viene en todas las implementaciones de Android, porque el mismo Android por dentro lo usa. Entonces, siempre que tengamos un teléfono, podemos estar seguros de que podemos tener una base de datos SQLite ahí. OpenGL, eso es librerías gráficas, ¿cierto? Ustedes saben que los teléfonos cada vez más tienen juegos. Entonces, esas librerías gráficas OpenGL sirven para básicamente poder tener procesamiento gráfico en el teléfono. FreeType, pues, ¿cierto? Entrada de texto, WebKit. El WebKit, ¿cierto? Es librerías básicas para poder interactuar entre el teléfono o el dispositivo que sea y un servidor web. Este SGL también es gráfico, muchachos. Ese es el manejo de certificados. libc, esto, muchachos, es la librería básica del lenguaje C. Android está escrito en C. Entonces, sin importar si estamos usando Java, JavaScript, C# para programar aplicaciones Android, eso al fin por allá abajo va a tener mucho C cuando sea interpretado. Bueno, y acá el runtime de Android, como decíamos, es como una máquina virtual. Tiene unas librerías también, pero no están en ninguno de los lenguajes pues, con los que programamos, sino que esto está en C. Y es eso, una máquina virtual que nos permite pasar de aquí de lo que trabajamos nosotros a algo que el kernel de Linux pueda entender. Eso es. Bueno, subimos un nivel más, muchachos, acá. Entonces tenemos el administrador de actividades. Muchachos, una actividad en Android es como cada pantallita que tenemos, básicamente. Eso es una actividad. Ya llegaremos allá. Administrador de ventanas, proveedores de contenido, las vistas, las notificaciones, administrador de paquetes, administrador de telefonía, recursos,
localización, o sea, GPS y tal. Este XMPP, muchachos, es como mensajería. Eso es lo que es ese XMPP, que es como lo único raro ahí. De resto, todo está en inglés plano. Bueno, y ya tenemos las aplicaciones, que es con lo que trabaja el usuario. Entonces, el Home, o sea, el Launcher, contactos, teléfono, browser, Chrome, Edge, lo que ustedes usen, y las aplicaciones que nosotros mismos vayamos a utilizar. Aplicaciones de Android, muchachos. ¿De qué se compone una aplicación de Android? Ustedes saben que tenemos en la base un archivo APK. Ahora se está hablando de que la tienda de Google solamente va a admitir compilaciones ABB. Esa aplicación ABB es básicamente la misma APK. ¿Cuál es la diferencia entre una ABB y una APK? Que la ABB nos permite que los recursos que vayamos a tener incluidos en nuestra aplicación van a ser solo referencias a recursos que están descargables. Entonces, eso lo que permite es que una ABB sea más pequeña que una APK. Y en la ejecución de la aplicación, cuando la aplicación tenga necesidad de acceder a un recurso, con el APK ya lo teníamos ahí, con el ABB lo que va a hacer es que va a descargar el recurso. Entonces es como un sistema en el que vamos a tener esos recursos, pero bajo demanda. Bueno, no sé qué tan conveniente sea, pero pues Google es Google y Google es una dictadura y Heil Google, sigue Heil. No debía haber dicho eso. La verdad que estaba para YouTube y después me meten un strike por haber dicho cosas bueno, ustedes saben quiénes decían así. Bueno. Bueno, entonces el archivo APK o ABB nos va a tener estas tres partes principalmente. Tenemos unos metadatos, que va a ser la descripción de lo que tenemos dentro del archivo APK. Tenemos una compilación que es propiamente nuestra app. Y tenemos unos recursos que son los recursos que va a necesitar nuestra compilación para poder tener una experiencia de usuario. Por ejemplo, iconos, sonidos, em, como el esquema de cómo están formadas las pantallas, las cadenas de texto en varios lenguajes. Todo ese tipo de cosas va en recursos. Los metadatos, muchachos. Vamos a empezar con el primer cajoncito de lo que vimos en la presentación pasada. Los metadatos son básicamente dos cosas, muchachos. Android Manifest.xml. Eso lo que es un XML sencillo de toda la vida. El mismo XML que es una definición de datos, ¿qué más cosas son XML en la vida diaria? La factura electrónica es un XML, bueno, un XML de toda la vida. Pero este XML, ¿qué es lo que nos contiene? Primero el nombre de la aplicación. El nombre de la aplicación, pues básico. O sea, ¿cómo se llama eso que acabamos de hacer? La versión, muchachos, es un asunto que la mayoría de desarrolladores pues lo pasan por alto, les importa cero y es una cosa tan importante, muchachos, la versión. Em, ¿Por qué? Porque la versión es de lo que se vale la tienda, el Google Play Store, para saber cuándo hay que actualizar una aplicación. Entonces, no descuiden ese punto. Los permisos que requiere. Aquí, muchachos, resulta que las aplicaciones en Android, y esto es una cosa pues que la menciono, aunque yo estoy seguro de que ustedes ya tienen conocimiento sobre eso. Esos permisos, ustedes saben que las aplicaciones tienen que pedir permiso para acceder a contactos, para acceder a cámara, para acceder a GPS, y todo eso se tiene que hacer de modo manual. Pero aquí tenemos que decir qué permisos va a requerir la aplicación. Eso es por un tema de seguridad, realmente. Es por un tema de seguridad, que todo eso tiene que hacerse manual. Por decir algo, instalamos una aplicación china que le cambia el color al WhatsApp. Entonces, bueno, la instalamos.
Ah, ¿esto porque está pidiendo permiso para la cámara? Alguien del gobierno chino que me quiere ver, o sea, escuchar. Bueno, eso por seguridad. Y las librerías que utilizamos, muchachos, porque la aplicación, para poder funcionar bien, puede que requiera que se precarguen unas librerías de Android. Entonces hay que referenciarlas para que cuando la aplicación se ejecute, pues el sistema operativo sepa que tiene que tener en cuenta esas librerías. Bueno, muchachos, ManifestMF, eso lo que tiene es como la lista de los archivos que contiene la compilación y los recursos. Ahí están simplemente listados como para que el compilador sepa dónde buscar, cómo se llama cada cosa. Este CERT-RSA y CERT-CF, muchachos, son para autenticar nuestras aplicaciones, para que la tienda de las aplicaciones sepa de dónde viene el origen, si el origen está certificado o no. Y pues es simplemente una característica de seguridad. Vamos con el otro cajoncito, compilación. Entonces, muchachos, tenemos un archivo lib. Ese lib, muchachos, dependiendo de la arquitectura para la cual vayamos a publicar nuestra aplicación, va a tener un contenido diferente. Tenemos ARM ABI, que es, digamos, los archivos que se usarían para compilar nuestra aplicación en procesadores ARM. Tenemos esta otra, que es para procesadores ARM viejos. Tenemos x86, ustedes saben, ¿cierto? La arquitectura base. Y tenemos MIPS, si fuéramos a publicar en consolas. Consolas me refiero a Switch, a PlayStation, esas cosas. Listo. La clases.dex, que es el código que nosotros tenemos, pero precompilado, ya no en C#, sino en, digamos, instrucciones que la máquina virtual pueda entender, ¿cierto? Este sería como el misil del .NET, que ustedes seguro habrán visto el semestre pasado, ¿cierto? El lenguaje intermedio. Ustedes saben que uno en .NET puede programar Visual Basic, C#, F# y todo eso, él lo convierte en un lenguaje intermedio ahí. Es algo así. Bueno, y resources.arssc, que básicamente son los recursos que se pueden compilar como binarios, por decir algo, textos, las traducciones, asuntos de globalización, que eso se puede tener acá precompilado para que la máquina virtual lo use y no, y pues sea más ágil al momento de mostrar la app. También podemos tener imágenes en base de 64, cosas así. Seguimos con el próximo cajoncito, el último. Tenemos unas carpeticas. Tenemos la res, recursos que no fueron compilados y que pues no estaban incluidos en la precompilación de la que acabo de hablar. No sé, ahí se ponen normalmente sonidos, imágenes muy grandes que no queramos tener en base 64, cosas de esas. Y tenemos una carpeta que se llama assets. Tenemos textos o temas. Eso de temas pues es simplemente un XML con códigos de colores. Eso también lo vamos a ver en el transcurso pues, de esta asignatura. Ese es el famoso tema claro, tema oscuro, tema medianoche. Es eso, combinaciones de colores que le vamos a aplicar a los objetos pues, que tengamos en las pantallas o actividades. Muchachos, preguntas. Un bombardeo de información, pero preguntas. Papi, ya será, o sea, ya como pregunta no es empezar a como usarlo para poder tener una idea más precisa de en qué momento se está usando cada cosa. Claro, claro, ¿no? Y
es verlo en acción, como vos decís, y seguramente cuando ya estemos metidos pues propiamente en la programación, vamos a ver, pues, o sea, se van a acordar de las cosas de las que acabamos de hablar. Ah, esto es esto, ah, esto es esto. Entonces de pronto ahí les surgen las preguntas. Bueno, esa fue nuestra introducción a Android, muchachos. Bueno, hora de almuerzo, muchachos. Eh, si quieren descansemos, no sé, 15, 20 minuticos y veríamos ya el resto de la clase, que realmente es algo muy corto. Lo que vamos a ver es como lo que necesitamos en cuanto a .NET, hacer una exploración de nuestro entorno de desarrollo y hasta ahí lo dejaríamos por hoy. Ah, sí, porque vean, ya incluso nos llevamos más de las 2 horas en la primera parte. Entonces, si almorcemos 20 minuticos y volvemos media hora, 40 minutos. Listo, profe. Listo. Listo. Súper. Bueno, tener grabación para que quede esto partido